Compañeros, buenas noches. Buenas noches, Muchachos, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo vamos? bien, ¿No, bien, todo sí, bien? señor. Muy bien. Bueno, supone que hasta aquí ya tenemos el trabajo completo, ¿sí? Así ¿Lo, es. lo revisaron? Sí, claro. Pero por supuesto, Oh, bueno, entonces vamos, aquí ya, bueno, el primer punto que nos decía que tenemos que hacer la portada, entonces ahí Gabriel, bueno, Alexis organizaron eso, Ujú. y acá están todos los puntos que toca realizar, entonces comenzamos con el objetivo general. Listo. Entonces, el objetivo general, básicamente, de todo el trabajo que realizamos, lo planteé de manera que hará planificar, desarrollar y analizar los datos de la encuesta dentro de nuestro entorno para de esta manera ejecutar un debate frente a los datos de encuestas realizadas en otros sectores, es decir, con las encuestas que comparamos la de nosotros, además de conocer y aplicar el procedimiento estadístico desde la recolección de datos, que es como la base principal, hasta la entrega de indicadores y resultados, que fue lo que realizamos a final de esta semana y pues lo que vamos a revisar hoy. ¿Listo? Y bueno, bueno, el punto número 3 me correspondía a mí, entonces ahí les explico de cómo va, o bueno, cómo fue realizado. Bueno, el objetivo de la pregunta, pues el objetivo lo realizó Juan y nos dice que el objetivo de la primera pregunta dice que se debe identificar el interés, el nivel de interés y solidaridad que tienen algunas personas y frente a casos de injusticia en las instituciones educativas. Y el objetivo de la segunda pregunta es cuestionar a las personas sobre la situación de bullying en cuanto a su incremento o disminución para generar un interés sobre este tema. La pregunta, o no, sí, la pregunta que se hizo fue si usted interfiere, si usted llega a ver una situación de bullying. Y la segunda pregunta sería como dar como una opinión que usted cree que si el bullying ha disminuido, ha aumentado o sigue igual. Las opciones de la anterior pregunta, si usted interfiere, es siempre, a veces o nunca. La tabla de frecuencias, pues organicé los datos que se llegaron a obtener y también los ordené por colores. Entonces, bueno, los ordené y hice la cuenta con los colores. Dieron un total de 57 respuestas en la pregunta de si usted ve una situación de bullying, usted interfiere o no. En 57 respuestas, donde 41 personas dicen que a veces se interfiere, 13 personas dicen que siempre interfieren y 3 personas dicen que nunca interfieren. Eh, bueno, haciendo la tabla de frecuencias, como la explicación que nos dio el profesor el día sábado pasado, sí, donde teníamos que sacar el F sub I, dividiéndolo el número de personas totales encuestadas. Entonces, se tomó el número 41 y se dividió entre 57 y así sucesivamente. O sea, el 13 también lo dimos con el 57 y el 3 también con el 57. Eso nos da un total de, bueno, sumando esos resultados, nos tiene que dar un total de 1 y pues en la tabla se muestra que sí dio el total. En el porcentaje se toman los datos del FSUI dividido en el número total de encuestados y ese resultado se tiene que multiplicar por 100. O sea, por ejemplo, el 0,71 se tiene que multiplicar por 100, igual con el 0,22 y el 0,05. Sí, sí, sí. En el siguiente recuadro se tiene que hacer las sumas de las respuestas
Entonces con el 41 se dejaba el 41 normal, después se sumaba ese 41 con el 13 y ese resultado se sumaba con el número 13 y daban 57. 57 encuestados. En el siguiente cuadro nos podemos encontrar que se hacía la multiplicación, la división del 41 con el número total de encuestados y lo mismo con el 54. Y ese resultado pues se sumaba y nos tenía que dar un total de 1. Bueno, en la siguiente tabla de la siguiente pregunta pues es el mismo procedimiento, solamente que con diferentes datos. Con las respuestas de aumentado, que la dieron 31 personas, y 7 personas dicen que ha disminuido y 19 personas sigue igual. Bueno, el mismo procedimiento que la anterior tabla. Dentro de las gráficas nos la arrojó la plataforma donde hicimos la encuesta. Entonces, bueno, esta sería la gráfica de la primera pregunta, donde el 70,2% nos dice que a veces interfiere y 24,6% dice que siempre. Y pues ya por último el último porcentaje dice que nunca interfiere. Okay. En la siguiente pregunta nos dicen que si usted cree que el bullying ha disminuido, el 12,3% dice que ha disminuido, el 52,6% dice que ha aumentado y el 35,1% dice que sigue igual. Dentro del análisis que se le hizo a estas preguntas, obviamente comparándolas con una que existiera ya, entonces en la primera pregunta, pues la encuesta real se hizo en Madrid con una fundación llamada Fundación Mutua Madrileña, donde dicen que el bullying ha pasado de 52,9% a 40,6%, eso significa que ha bajado de números de casos de bullying de un año al otro. Sin embargo, esta encuesta dice que ha disminuido, pero como que la brutalidad del bullying ha sido mayor. Mientras nuestros datos dicen que el bullying ha aumentado un poco más durante estos años. Dentro de la segunda pregunta, entonces, si usted interfiere en los casos de bullying, entonces, la pregunta como tal no fue así con la misma fundación, no fue así la pregunta, sino que la pregunta fue ¿qué acciones tomaban ustedes para evitar estos casos de bullying? Entonces, en ese colegio que fue entrevistado, realmente se tomaron como las siguientes actividades, como talleres, tutorías, funciones de ánimos de comunicación, etcétera, para frenar estas acciones. En la encuesta que nosotros hicimos, pues el 72% de las personas dicen que se interfiere cuando hay casos de bullying. Y pues ya aquí las referencias de las fuentes de los datos reales y ya, ese sería todo por este punto. Bueno, continúa Juan. Sí, Juan. Yo realicé el punto número 4, donde tenía pues 2 preguntas también, cuantitativas discretas. La primera pregunta era que cuántos casos de bullying creía que había en el entorno, y pues esa pregunta se planteó con el objetivo de obtener datos dentro de la población elegida para aterrizar las estadísticas a datos de nuestro propio entorno, más eficaces que las encuestas con mayor cantidad de población. ¿Y en qué rango de edades presentan más casos de bullying? Se realizó para establecer un promedio de edad donde pues, los estudiantes en este caso se ven más afectados.
y pues también crear un tema de investigación de por qué. Teníamos opciones de respuesta en la primera pregunta donde decía que cuántos casos de bullying creía que había, con intervalos de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9. Y en la segunda pregunta, en el tema de las edades, teníamos intervalos de 5 a 7, de 8 a 10, de 11 a 13 y de 14 a 18 años. Eh, Aquí en la tabla de frecuencia, en la primera tabla de frecuencia, es básicamente lo que Andrés ya explicó, únicamente que como estaba por intervalos, en el primero donde dice L1 es el límite inferior y L2 es el límite superior. Entonces lo que hice fue dividir los intervalos para, digámoslo así, hallar un promedio de estos, que es el XY. Digamos, el promedio entre 1 y 3, digamos que ese intervalo que hay entre esos dos números es el número 2, entre 4 y 6 el 5 y entre 7 y 9 el 8. Entonces, bueno, de igual manera que como mi compañero Andrés ya lo explicó, se realizó la suma de los datos, se sacó el porcentaje de los datos, y al final tuvimos la frecuencia, eh, que es la que se ve debajo del 220, la mu, la moda aritmética, la mediana aritmética. Y después sacamos por acá la segunda tabla, el rango de edades, se hizo igualmente que la parte de arriba, pero pues esta vez con los datos de la segunda pregunta. Se graficaron los resultados pues, con las tablas que se tenían, y ya abajo, un poco más abajo, Andrés, por favor, se realizó el análisis más abajo. Ahí está la mediana y la moda de cada tabla. Se realizó el análisis con la encuesta que les compartí, eh, en donde se realizó frente a una encuesta que ha realizado la Fundación Mutua Madrileña, en donde en la primera pregunta, donde decía cuánto era el número de casos que creía que habían o que conocía que había en su entorno, en su mayoría las personas opinaron que las cantidades de casos de bullying superan los 10 casos, mientras que en la encuesta que nosotros realizamos con un 55% de rango, las personas opinan que en su entorno hay de 1 a 3 casos. Es decir, pues que se nota la diferencia de la cantidad de casos. En la segunda respuesta, eh, que es la de la pregunta de en qué edad cree que se ven más afectados los estudiantes, según la encuesta que realizó la Fundación Mutua Madrileña, con un 55.6%, se ven afectados los estudiantes de primaria, que son básicamente los que tienen de 5 a 13 años. Con un 54.9% se ven afectados los estudiantes de secundaria, que están del rango de 13 años a los 18 años de edad. En nuestra encuesta, un 50% de la población opinó que son estudiantes entre los 14 y 18 años los que se ven más afectados, y un 21% los estudiantes de 11 a 13 años, y ya con un 16% los estudiantes que tienen de 5 a 7 años. Y un 2%, que fue el dato más pequeño, porcentaje más pequeño que tuvimos, dijo que en todas las edades se presentaban los casos de bullying. Aquí están las referencias pues, de la encuesta que les decía de la Fundación Mutua Madrileña. Y ya, creo que ahí continuaría con el quinto punto, Gabriel. Bueno, en cuanto al quinto punto, que nos correspondió pues a mí y a mi compañero Alexis, se realizaron pues las dos preguntas cuantitativas continuas, que pues es exactamente lo mismo que la oral y discreta, pero pues que aquí se debe tener en cuenta que la agrupación
y los datos que deben ser por intervalos, ¿sí? ¿Cuáles eran las dos preguntas? La primera era cuántos casos de bullying promedio hay en su institución. El objetivo de esta pregunta era hallar un promedio de casos de bullying. Creo que estos objetivos los realizó mi compañero Juan. Y la segunda pregunta era cuántos casos de bullying se han resuelto en su institución. Y su objetivo era conocer la eficacia y por consiguiente las medidas de intervención que se tienen en estos casos y su resultado, ¿sí? Aquí están pues lo que eran las opciones de respuesta de cada una de las preguntas. Ya en cuanto a la tabla de frecuencia, se realizó, aquí se puede mirar cuántas personas contestaron de acorde pues a cada pregunta, ¿sí? En esta otra tablita de abajo se puede mirar que 14 personas contestaron, que ninguno pues tenía, 14 personas respondieron esa pregunta, ¿sí? Y así sucesivamente también en lo resuelto. Aquí, en la siguiente abajo, pues ya fue sacar el número de respuestas y aquí miramos las opciones de respuesta que el número que tiene 18 resultados. ¿Cuál es el número máximo de la tablita? 21 y el número mínimo pues es 0. Su rango pues es 21. Este pues se saca restando el número máximo por el número mínimo, ¿sí? Y en cuanto al nuevo rango, se resta lo que se saca de MS, que se saca un promedio y se hace un redondeo por un redondeo punto max para que quede pues el número sin decimales. En cuanto al incremento, el incremento se saca de el rango y el número nuevo de rango, que sería 24, se le resta 21, esto quedaría 3, ¿sí? Y pues así sucesivamente. Ya acá abajo en los intervalos, el intervalo que hay de 1.5 al 2.5 y así pues sucesivamente. Pues más acá abajo encontramos lo que es la mediana y la moda, ¿sí? Antes lo puede bajar un poquito. Y aquí encontramos lo que son las gráficas de los resultados de las respuestas que votaron, donde 21.1% dijeron que ninguno, y así sucesivamente. En la segunda gráfica, ¿cuántos casos de bullying se han resuelto en su institución? Ninguno, votó el 40%, que fue en su gran mayoría, ¿sí? Y aquí encontramos lo que es las medidas de tendencia central, que es la mediana y la moda, y en el análisis se pudo encontrar una encuesta realizada pues a 25 personas. La encuesta se llamaba denominada Proyecto Graficar. Muestra que el 64.6% tienen como mucha información sobre el tema de bullying, mientras que en nuestra encuesta se piensa que el 40% no tiene como bastante información del tema o de cuántos casos resueltos en su institución. Y mientras el 26.6% se han presentado casos en promedio por tener de pronto poca información del tema. Y aquí tenemos lo que son las referencias y la tabla de participantes donde participaron todas las personas que realizaron nuestra encuesta. No sé si Alexis de pronto tenga algo por ahí para comentar.
o para profundizar que de pronto se me haya pasado o se me haya quedado por ahí. No, ahí está relativamente casi todo claro por por todas las explicaciones de cada uno. Vi que de pronto se presentó el dilema en lo de cuando iban a presentar lo de la mediana y lo de la moda, lo coloqué en casillas diferentes porque según el orden del trabajo, dentro de los puntos, tenía un orden específico, entonces no estaba pegado dentro de la estadística completa, dentro de la tabla de frecuencia. Entonces por eso quedaron como intercaladas la secuencia de la moda con las gráficas y con las tablas de frecuencia. Al Entonces no igual, fue... al igual, no sé, ahí decía que las medidas de tendencia central, eh, pero pues creo que el tema de la mediana y la moda lo hicimos de más, porque No, no, las medidas de tendencia central son esas, lo que es la moda, la mediana y la media. La... pues tenía como ese presentimiento, ya que estamos hablando acá, porque me pareció escuchar en la clase, en la grabación del profesor, que él dijo que fuéramos investigando cómo se podía sacar la media y demás. Así es, Juan, sí. Ujú. Sí, precisamente yo estuve mirando porque me causó curiosidad la pregunta, qué significaba esa clase de pregunta y dentro de lo que miré es explicar como tal el procedimiento de sacarle la media, la mediana y la moda. De eso trata ese tema. Entonces relativamente pues el ejercicio está completo. De resto creería que se adecuó la presentación como más se pudo dentro de los parámetros establecidos y ya. Sí. Le comentaba a Gabriel, uno de los puntos dice que pues obviamente ya está este archivo que está en PDF, está el archivo de Excel que es para enviar pues el procedimiento como tal con las fórmulas y todo del manejo de las tablas de frecuencia. Y aparte, pues le decía a Andrés que si se ajustaba un formato en Word para anexar todos los links de evidencia de estas grabaciones. Sí, bueno, sí, yo, Porque pues no veo más cómo adjuntárselas para hacerlas como referencias en el trabajo, porque pues no se Ujú. pueden juntar al trabajo y pues no las podemos meter en el Excel. Entonces pues se me ocurrió que pues lo más acorde era manejarlo por el Word y con los links de grabación. Sí, perfecto. claro. Sí, No, claro. y también es importante la idea que estaba diciendo Andrés, que me dijo que como acceso al profesor a las grabaciones por el Drive, pero pues le dije que no tenemos muchas grabaciones de los otros compañeros, entonces como que por juntos lados, o sea, darle acceso a las grabaciones por el Drive, pero también eh, crear el formato Compartirle el en link. Word y pues pegar los links. Si solo pegar el link y él entrará y revisará y pues dará el aporte de cómo nos quedaron y todo, pues como constante de que sí trabajamos, pues se trabajó en grupo y llevamos varias sesiones haciendo. Ujú. Sí, 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 claro. O sea, Entonces, lo que hago, refiriéndose a... ¿Cómo? o sea, pego el link de las grabaciones de nosotros y se lo mando a su merced, sí. No, yo creo que esta actividad la sube Andrés a a la plataforma o la subo yo, no hay lío. Igual hay que subirles los tres archivos y ya. Ujú. Estamos a tiempo. Ujú. Entonces, si quiere, pues Andrés puede subir la información. No es sino agregarlo del Word Listo. o como quieran. Espérame, te doy como acceso al profesor porque es que me parecía mejor como digamos colocar, yo subir estos videos a YouTube y pues subir
y Entonces yo pasar a creo que los links. como para poder agilizar un poco en el proceso, terminamos esta grabación y porque pues este link también se demora un poquito por lo que está un poquito más pesadito Sí, de Andrés. Entonces, para que no quedemos fuera del tiempo de la presentación del trabajo, pues cortemos acá y listo. No, O y sea, subiéndolos, esa subida a YouTube también se demora. sí, Esos bastante. videos se demoran Pues harto para subirse. depende del internet, pero no creo que dure más de 15 minutos en subirse. Pero cada video o todos. No, solo falta este video. Mm. Entonces también podría ser una opción. Listo. Muchas gracias, Bueno, señores. Buen yo, trabajo y buena noche. buenas noches. Listo, muchachos. parece.